En una cierta ocasión, Job se hizo una pregunta que todo buen pensador o filósofo en algún momento de la vida lucha por comprender. Y creo que también todas las personas comunes, cuando se encuentran delante de un funeral, se han preguntado. La pregunta fue la siguiente: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esto está escrito en el libro de Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Usted sabe, amigo, amiga, lo que la Escritura nos dice referente a la muerte. La Biblia nos enseña que hay tiempo para vivir, o sea, hay tiempo para nacer y hay tiempo también para morir. El nacimiento naturalmente es un evento que trae felicidad, gozo, alegría en aquel momento que vemos a una nueva criatura nacer. Pero la muerte es totalmente lo contrario. Es un evento que nos produce una tristeza profunda en el alma. Nos hace, llorar, nos hace reflexionar con respecto a la vida, qué tan corta es la vida. La palabra de Dios nos enseña inclusive listas de personas que vivieron cientos de años, pero que al final de sus vidas ellos acabaron muriendo. Uno de esos ejemplos es Adán. La palabra de Dios nos enseña que Adán vivió 930 años, pero después de sus días, él murió. Quiere decir que al final de la vida siempre la muerte está ahí presente. Y ahora la Escritura nos enseña que el hombre que más vivió en este mundo, en la historia de la humanidad, que fue Matusalén, él vivió 969 años de vida, pero murió. O sea, al final de la vida, entonces él se deparó con la muerte. Hay personas que de repente usted ha conocido que han vivido hasta 100 años, pero que al final todas ellas han muerto. Al final, repito, de la vida siempre nos depararemos con la muerte. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿será que hay vida después de la muerte? ¿O será que nuestras almas, nuestras vidas, nuestra existencia pasa a ser únicamente una energía que queda en el cosmos, que queda, digamos, vagando en este planeta o en este universo? ¿Será que hay vida después de la muerte? Entonces, es algo muy importante que nosotros debemos reflexionar, porque todos sabemos que vivimos, como dice la Escritura, todos los que viven saben que han de morir. Todos los que viven saben que han de morir. O sea, tenemos conciencia de que un día vamos a morir. Pero ¿será que realmente hemos creado la conciencia de que si hay vida después de la muerte? Porque la Biblia nos describe la vida como una nube pasajera. Nos dice que ella es como una flor que nace en el campo y después de algún tiempo se marchita. Y es muy cierto, todos nacemos y crecemos, nos tornamos fuertes, vigorosos, mas llega un momento de la etapa de nuestras vidas donde nosotros comenzamos a debilitarnos, nuestra salud se va deteriorando día tras día, y hasta que pasamos simplemente a ser historia, pasamos de la vida a la muerte. Pero ¿qué hay detrás de la muerte, del cuerpo físico? ¿Será que hay vida después de la muerte? Bueno, la Escritura, que es la Biblia, nos enseña de la siguiente manera, que está establecido
para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces aquí vemos claramente que está establecido de que el cuerpo físico muera una sola vez, y después de esto el juicio. Esto muestra claramente entonces que sí hay vida después de la muerte. Pero la mayor de todas las preguntas que creo que mientras uno está en vida puede hacerse, aparte de que si hay vida después de la muerte, es la siguiente: ¿será que yo estoy preparado para encontrarme con Dios? ¿Será que usted, amigo, amiga, oyente, será que usted está listo para encontrarse con su Señor? ¿O será que usted simplemente ha ignorado esta pregunta? Creo que todos en un momento de la vida, hasta aquel que es ateo o necio, como dice la Escritura, en algún momento ha llegado a pensar si realmente existe no solo vida después de la muerte, mas si existe Dios. Pero sabemos que es algo inherente en el ser humano de que Dios existe, de que existe algún ser divino que creó todas las cosas que vemos a nuestro alrededor. Por eso la Escritura nos deja muy en claro que sí está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Es decir, tendremos que dar cuentas de lo que hicimos en vida una vez que nuestros días en esta vida finalicen. Debemos entender que Dios, Él no crió al ser humano para que fuera pasajero, y el ser humano no es pasajero. Si lo vemos desde un punto de vista espiritual, el ser humano es eterno. Quien no es eterno es el cuerpo humano, mas el ser humano es eterno. Y después de que el cuerpo físico muera, nosotros nos encontraremos con Dios. Y una vez que nos encontremos con Dios, seremos juzgados. Tendremos que pasar por el juicio. Tendremos que dar cuentas de todo lo que hemos hecho en vida, de toda palabra ociosa, dice la Escritura, de todo pensamiento, de toda obra, de toda acción que hemos hecho en este mundo. Todo tendremos que dar cuentas. Cuando nosotros, o por lo menos cuando uno busca agradar a Dios, busca, sabe, tener ese temor. Hay un temor dentro de uno al hacerse estas preguntas, porque toda persona que es de Dios busca vivir una vida para agradar a su Señor, entendiendo que un día tendrá que dar cuentas a Dios. Por eso que es muy importante que usted se pregunte lo siguiente: ¿será que usted está listo, lista para encontrarse con Dios? ¿Será? ¿O será que de repente usted vive el día a día como si usted fuese a vivir miles de años en esta vida? Y aunque viviera miles de años en esta vida, yo le pregunto, y al final de esos años, ¿qué será de su vida al final? ¿A dónde habitará su alma al final después de la muerte? Porque la Escritura nos está enseñando aquí que sí hay vida después de la muerte. La palabra de Dios nos enseña inclusive que nuestro Señor Jesús, Él dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuese así, yo no os lo hubiera dicho. O sea, en otras palabras, en la casa celestial existen muchas moradas, y Él dijo que iba a ir hacia el Padre para preparar esas moradas para quienes creyeran
naturalmente en Él. Amigo, amiga, el creer traerá el beneficio de la eternidad, de una vida con Dios en la eternidad. Mas el rehusarse a creer de que existe vida después de la muerte, traerá también consecuencias y drásticas, porque será la eterna separación de el Creador de la vida, de nuestro Dios. Entonces póngase a pensar qué es lo que usted día con día realmente usted piensa referente a las cosas de Dios. Quizás usted, amigo, amiga, algún día fue una persona que realmente creyó en Dios. Quizás usted fue una persona que realmente usted era entregada a Dios. Mas ahora usted ha perdido las ganas de hablar de Él, de hablar con Él, y ha perdido sobre todo lo más importante, esa vida en comunión con Dios. Entonces es muy importante que entendamos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio, donde seremos juzgados. En el libro de Apocalipsis nos enseña que todos los hombres serán juzgados de acuerdo a las obras que están escritas en los libros de las obras. Para cada ser humano existe un libro, y ese libro no es un libro físico como los libros comunes que conocemos, mas es un libro, es una especie de archivo donde está toda obra que hemos hecho mientras hemos estado en vida, para cada individuo que ya existió desde la creación de la vida, desde el primer ser humano. Entonces, si esto no le causa ningún temor, entonces yo, que usted, me arrodillaría ante Dios y le pediría misericordia y que dé un corazón sensible, porque la Escritura nos enseña: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando una persona pierde la sensibilidad de oír la palabra de Dios, entonces se torna muy difícil de volverse a Él, de entender lo que es malo y lo que es bueno. La persona pierde desafortunadamente esa sensibilidad espiritual. Entonces Job se hizo esa pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muere, ¿será que volverá a vivir? Claro que volverá a vivir. Ahora, la cuestión no es de que si vivirá, mas ¿dónde vivirá? ¿Dónde vivirá usted, amigo, amiga, que me oye en este momento? ¿Dónde usted va a vivir la eternidad? ¿Será que con Dios o será que separado de Dios? Vea que hoy en día casi nadie habla del infierno, por quizás no querer ser criticados, quizás por vergüenza, quizás porque muchos piensen que es una fantasía el infierno. Mas la Escritura nos enseña que Dios, Él hizo el infierno, claro, para Satanás y sus ángeles, para ellos, a causa de la rebelión. Usted sabe que Dios no tiene comunión con el error, con el pecado. Y naturalmente, a partir del momento que Lucifer, el ángel perfecto en hermosura, perfecto, digamos, de la manera que Dios lo crió, un ángel que entonaba música cuando él simplemente volaba, un ángel que
habitó entre piedras preciosas. Imagine usted, amigo, amiga, aún así este ángel se halló maldad en él. ¿Por qué? Porque él mismo permitió que su corazón se llenara de esa maldad, de ese orgullo, de querer ser mayor que Dios. Todas las veces que nosotros nos posicionamos encima de las leyes de la vida creadas por Dios, acontece de la misma manera. Comenzamos a enloquecer, comenzamos a cometer la peor y mayor locura que un hombre puede llegar a cometer, que es olvidarse de su Señor. Entonces es muy importante que usted comprenda que Dios, Él no creó el infierno para ninguna criatura humana, mas sí para Satanás y sus ángeles caídos, que fueron expulsados del cielo a causa de la rebelión. Y muchas personas hoy en día han olvidado acerca de eso, de que el diablo, él existe. Y cuando oyen a veces hablar de diablo, lo imaginan simplemente como lo pintan en las caricaturas, mas el diablo es simplemente el acusador, aquel que acusa a la humanidad en contra de Dios en sus conciencias, en contra de Dios, para que al final las personas se acusen también una a la otra, diciendo, bueno, pero todo el mundo hace eso también, entonces no es pecado, no es malo. Entonces Satanás utiliza la acusación. Entonces nosotros debemos comprender que después de la vida viene la muerte física, pero no la muerte eterna de nuestro ser, que es nuestra alma. El espíritu vuelve a Dios, mas su alma es la que contiene su intelecto, las cosas que usted ha aprendido desde que usted nació, las emociones de los momentos buenos como los momentos malos, las alegrías, las tristezas, en fin, es el alma, su alma, donde existe la voluntad, el deseo de ir de un lado para el otro, el deseo de querer de repente bailar, de querer de repente descansar. Es el alma. El alma necesita naturalmente vivir por toda la eternidad, porque fue así que Dios la crió. Y de la misma manera, a lo largo de estos años, hablando de la palabra de Dios, hemos oído preguntas como: ¿por qué Dios no mató al diablo siendo Dios? Porque, amigo, amiga, un espíritu no muere. Un espíritu no muere. Entonces debemos entender que lo espiritual es eterno. Lo físico es pasajero. Lo físico va a pasar, pero lo espiritual permanecerá para siempre. Y es un engaño creer que después de la muerte podemos realmente, con rezos, realmente arreglar nuestras vidas con Dios y Dios nos va a aceptar. Mientras estamos con vida, debemos aceptar el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz. De lo contrario, nuestra actitud de no aceptar el sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz, dice lo siguiente: no sirvió de nada que tú vinieras, Dios, en forma de hombre a la tierra y cargaras mis pecados, porque hay otro modo de salvación. Y no es así. No hay otro modo de salvación. Ninguno viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Entonces, si usted quiere ir al Padre, si usted quiere morar eternamente con el Padre, usted tiene que pensar en la importancia que tiene
de usted entregar su vida a Cristo. ¿Sabe lo que significa entregar la vida a Cristo? Es simplemente dejar de quererse salvar a usted mismo y dejar que lo que Cristo hizo en la cruz, por medio de la fe, le salve a usted. Nadie será salvo por obras. Si usted es una persona muy caritativa, una persona que le gusta ayudar a los demás, eso no le va a salvar. Eso no va a traer la justificativa para que usted entre en el reino de los cielos una vez que usted muera. Eso no nos va a salvar. Es bueno ayudar a los demás, sin duda alguna. Es una obra que toda persona de Dios tiene que tener en ella, mas eso no le va a salvar. No va a salvarle el hecho de que usted haga buenas obras. Quizá usted diga, más ¿para qué entonces las buenas obras? Porque es una consecuencia y una evidencia de alguien que ya aceptó a Cristo. Imagínenselo de la siguiente manera, amigo, amiga. Imagine que exista una persona que mató, que mintió, que robó, que hizo todas las barbaridades que una persona pueda cometer, y de repente va presa a la cárcel. Pasa por un juicio y va presa a una cárcel. Ella merece estar en la cárcel de acuerdo a la ley. Claro que merece entrar y ser condenada en aquella cárcel. Pero de repente viene alguien y paga por esa persona, se coloca en el lugar de esa persona, y después esa persona queda libre. Ella quedó libre ¿para qué? ¿Para qué? Para seguir cometiendo las barbaridades, las maldades que la llevó a estar presa o a ser condenada en una cárcel. Claro que no. Así hizo nuestro Señor Jesús en aquella cruz. Él murió por nosotros para que nosotros fuésemos libres de la esclavitud del pecado, no a fin de que volvamos al mismo pecado, sino para ser libres, vivir libres en Cristo Jesús. Cuando la Biblia nos enseña que somos libres en Cristo Jesús, nos enseña que somos libres, pero no sin ley, no sin la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? De que mi justo vivirá por la fe. Nosotros debemos vivir por la fe, creyendo de que Él ya murió por nosotros, de que Él ya pagó el precio por nosotros. Quizás usted diga, más, ¿qué yo debo hacer? Vivir una vida en santidad. Vivir una vida en santidad. Yo quiero invitar a usted a reflexionar en este mensaje, en esta palabra y en esta pregunta que Job se hizo. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Usted ahora ya sabe la respuesta. La respuesta es muy clara. El hombre vivirá, continuará viviendo una vez que el cuerpo muera. Esa es la realidad. Mas la mayor cuestión o preocupación de toda persona de Dios es la siguiente: es de realmente estar listo para uno encontrarse con su Señor y estar listo para ser aprobados en aquel día del juicio. ¿Y cómo seremos aprobados? Si entregamos nuestra vida al Señor Jesús, si nos rendimos ante Él, si dejamos de luchar por las propias fuerzas de nosotros y confiar en Él totalmente, al 100%. Él ya pagó nuestra condena, tanto que el Padre no pudo
verlo en la cruz en aquel momento. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Y mientras el Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cargaba sus pecados, mis pecados, los pecados de toda la humanidad, las maldiciones de la humanidad estaban sobre él. Y porque las maldiciones de la humanidad estaban sobre él, entonces Dios Padre no pudo ni siquiera verlo. Por eso que aquella muerte fue una muerte distinta a cualquier otra muerte que ya existió en la historia de la vida y de la humanidad. Porque en aquel día hubo terremotos, hubo temblores, la tierra se sacudió, la Escritura nos enseña. ¿Por qué? Porque por primera vez en toda la historia, el Dios Hijo estaba separado del Dios Padre y el Espíritu Santo. Todo a causa de ¿qué? De darnos una salvación eterna. Ahora, ¿será que usted no está despreciando esa salvación eterna? Volviéndose a esclavizar a las obras de la carne, volviéndose a esclavizar a las obras de la justicia por la propia fuerza del brazo, apoyándose en usted mismo y no rindiéndose en esa mayor obra que la humanidad entera ya pudo presenciar, ver. Entonces, amigo, amiga, cuando Cristo hace parte de nuestra vida, es el centro de nuestra vida, nuestro pensamiento tiene que sí cambiar, tiene que ser diferente. Y de allí vienen las buenas obras, el carácter de una persona de Dios, los frutos, el amor, el gozo, la alegría, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Entonces es muy importante que usted piense en eso. Y resumo este mensaje con las palabras de Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Sí, volverá a vivir, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, me gustaría que si usted no se ha suscrito a este canal, se suscriba y también guste de este mensaje para que otras personas también sean bendecidas. Comparta con el máximo de personas posible. Que Dios le bendiga.